El principio del espejo. Encontrando al Padre de Jesús en la Torá. Capítulo 43. El genocidio de los amorreos. En vano buscamos algún registro de Moisés acerca de los hijos de Israel arrepintiéndose, confesando sus pecados y llegando a una apreciación más profunda del carácter de Dios de un modo similar a lo que Jesús nos revela. Solamente clamaron como Faraón cuando sufrieron las consecuencias de su propio curso de acción. Su falta de arrepentimiento mantuvo la brecha abierta y le causó a Israel más pruebas. Tristemente, parece que el pueblo de Dios tuvo que pasar por esta oscura historia para despertar el valor de otro modo de vivir. Hasta su victoria sobre los cananeos en Arad, Israel no había experimentado una victoria significativa en la batalla desde haber derrotado a los amalecitas 40 años antes. Mantuvieron el protocolo de pedir permiso a las naciones para poder pasar a través de su tierra cuando se acercaron a los amorreos. Sejón, rey de los amorreos, rechazó su pedido y movilizó una fuerza para atacar a Israel. Como el ataque de los amalecitas 40 años antes, lo cual resultó de la murmuración de Israel en contra de Dios, del mismo modo fueron los amorreos provocados por Satanás para atacar a Israel por la misma razón. La reacción amorrea a la respuesta solicitada de Israel selló su destino. Dios no pudo protegerlos más de las consecuencias de su despiadada decisión de atacar. Israel hizo el voto a Dios de asesinar a los cananeos en Ararat, e impulsado por esta victoria, continuaron en esta senda de asesinato. El rey Sejón estaba recibiendo las consecuencias naturales de la matanza que había afligido a los moabitas. Dice Números 21, versículo 26. Hesbón había sido la capital de Sejón, rey de los amorreos. Él había derrotado al rey moabita anterior y había apoderado de toda su tierra hasta el río Jarnón. El Señor habría preservado a los amorreos si le hubiera permitido a Israel pasar a través de su tierra sin molestias. Dios ya había preservado y protegido a los amorreos por 40 años de las consecuencias completas de su maldad. El Señor le dijo a Abraham acerca de cómo las consecuencias de los amorreos no estaban completamente cauterizadas. Leemos en Génesis 15, 16. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Pero cuando Sejón atacó a Israel sin causa, a la luz de toda evidente guía de Dios para con Israel, su copa de iniquidad se llenó. El Señor ya no los escudaría de los resultados naturales de su maldad. Lo que Sejón había sembrado, ahora lo cosecharía. Dios castigó el pecado de los amorreos con el pecado de los israelitas. Repetimos este punto de que el rechazo de Israel a entrar en el pacto eterno, al prometer hacer por sí mismos todo lo que Dios había prometido, puso a Israel en una posición donde tenía que pelear contra los cananeos por sí mismos, por sus propias obras, para tomar la tierra prometida. El Señor fue limitado a desarrollar la fe dentro de los corazones de hombres de guerra. Pero, cuánto quería Él enseñarles los caminos de paz. Sin embargo, ellos no estaban dispuestos. Cuando hombres como Josué y Caleb avanzaron por fe, poniendo sus vidas en las manos de Dios, su fe se desarrolló. Dios podía enviar a sus ángeles para proteger y defender a Israel en sus encuentros a medida que demostraban fe en Él. Necesitarían ayuda, porque después de 40 años Israel había perdido todos sus hombres de guerra.
Solo la protección de Dios podía preservar a Israel de ser masacrado por los experimentados guerreros amorreos. La protección de Dios para con Israel podía fácilmente ser interpretada como su deseo de que estas naciones paganas fueran destruidas. Pero sabemos que la voluntad de nuestro Padre no es que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 2 Pedro 3:9. Las declaraciones de Cristo acerca del uso de la espada en el Nuevo Testamento proveen la única manera verdadera de leer estas historias de matanza en el Antiguo Testamento. Si tan solo Israel hubiera estado dispuesto a escuchar con mayor atención lo que Dios quería decirles, si tan solo hubieran creído lo que Dios le había mostrado a Moisés acerca de su carácter 40 años antes. Leemos Éxodo 34, 5 al 7. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová, y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Amor, misericordia, compasión y perdón son las cualidades reveladas junto con el permitir a las personas recibir los frutos de sus obras buenas o malas. No hay nada acerca de matar, asesinar o destruir mencionado en esta descripción. Pero el Señor condesciende a obrar con Israel a través de sus opiniones preconcebidas y su apego a la guerra y la muerte. Cuán increíblemente misericordioso es nuestro Padre al caminar con hombres tan ignorantes opuestos a su carácter, buscando siempre hasta lo último atraerlos desde la percepción oscurecida hacia la luz. Como consideramos en el capítulo 12, la experiencia del antiguo pacto es una ministración de muerte, como menciona 2 Corintios 3:7. Cuando hombres se rehúsan a aceptar la verdad, Dios usa el antiguo pacto como un espejo. Él hace esto al permitir que las ideas equivocadas del hombre crezcan y abunden, para que los hombres puedan tener la oportunidad de ver más claramente sus errores. Israel podría haber caminado libremente a la luz de la experiencia del nuevo pacto, pero ahora esta es la senda que debe caminar, con el propósito de ver en el reflejo la verdadera depravación de sus naturalezas en su deseo de matanza. Durante los siglos siguientes, Israel se vería envuelto en muchas guerras. Pero como mataban a espada, así eran matados a espada, especialmente a través de su destrucción por parte de Asiria, Babilonia y Roma. Un desfile de más de 1400 años hasta los tiempos de Cristo, cuando finalmente fue revelado que deberíamos amar a nuestros enemigos, no odiarlos y matarlos. Dios no cambió su carácter. Él no era un destructor violento en el Antiguo Testamento y un tierno cordero en el Nuevo. Él ha sido el mismo a lo largo de todo el camino, pero hemos sido cegados por el velo que fabricamos y heredamos, en el cual deseamos ocultar la verdadera gloria de Dios. Habiendo derrotado a los amorreos al sur, Israel luego espió a los amorreos del territorio del norte guiados por el rey Og. Hablando a Israel de acuerdo a su entendimiento, el Señor le dice a Moisés en Números 21, 34 al 35. El Señor le dijo a Moisés: no le tengas miedo, porque yo te lo he entregado junto con toda su gente y su tierra. Haz con él lo mismo que hiciste con Sejón, rey de los amorreos, que gobernó en Hesbón. Así que Israel mató al rey Og, a sus hijos y a todos sus súbditos. No quedó nadie con vida. Entonces Israel ocupó su territorio. Al leer la traducción anterior, parece que Dios está mandando a Israel a asesinar a estas personas, incluyendo cada mujer, niño y bebé. ¿Es así como verdaderamente es el carácter de Dios? Cuando leemos el hebreo literal, obtenemos una imagen diferente.
Números 21:34. Pero Yahweh dijo a Moisés: no le tengas temor, porque en tu mano lo he entregado, a él y a todo su pueblo y su tierra. Harás con él como hiciste con Sejón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón. El Señor sabía lo que Israel había determinado en contra de los amorreos en sus corazones. Él conocía sus ideas de un Dios de muerte. Como la copa de la iniquidad estaba llena para los amorreos, Dios no los protegió, sino que preservó a los israelitas porque su copa de la iniquidad no estaba llena. Pero recuerda, eventualmente la copa de Israel también estaría llena si no se arrepentían. Entonces, cuando el Señor le dijo a Moisés que no tuviera miedo, buscaba construir la fe de Israel a pesar de sus percepciones equivocadas de su carácter, con la esperanza de que estuviesen preparados para aceptarlo más plenamente en el futuro, particularmente en la persona del Mesías. Su victoria sobre los amorreos una vez más debió haber producido gratitud, agradecimiento y confianza en la protección del Señor. Pero su confianza en la guerra los guió a ser seducidos por Balaam, a pedido de Balac, rey de Moab y Madián. Si Dios podía proteger a Israel de los amorreos, entonces, ¿por qué no podía advertirles de la trama de Balac para destruirlos? ¿Por qué Moisés y los israelitas no discernieron las intenciones de Balaam? Una respuesta posible a esto puede ser hallado en la muerte de Agag, el rey amalecita, por mano de Samuel. Después que Samuel toma esta acción, tiene miedo que Saúl lo mate cuando Dios le instruye ungir a David como rey. Esto vemos en 1 Samuel capítulo 16, versículo 1 al 2. ¿Por qué tendría miedo Samuel a menos que sus acciones hayan creado una brecha, matando a través de una violación de los 10 mandamientos? Cuando Samuel llegó a la casa de Isaí para ungir al elegido del Señor, no podía discernir cuál de los hijos de Isaí debía ser ungido. Esto vemos en 1 Samuel 16, versículos 6 al 7. Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó: seguramente este es el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel: no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú la ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. ¿No podía el Señor haberle dicho de antemano a quién elegir, como hizo al darle instrucciones específicas en relación al ungimiento de Saúl? 1 Samuel 9, 16 al 17. Mañana a esta hora te enviaré a un hombre de la tierra de Benjamín. Úngelo para que sea el líder de mi pueblo, Israel. Él lo librará de los filisteos, porque desde lo alto he mirado a mi pueblo con misericordia, he oído su clamor. Cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo: este es el hombre del que te hablé. Él gobernará a mi pueblo. ¿Por qué juzgaba Samuel la apariencia externa? El Señor aún hablaba con Samuel, pero le dijo que de todos los hijos mayores, ninguno debía ser ungido. Cuando David finalmente llegó, el Señor le dijo: es este. Pero, ¿por qué esta situación era diferente del ungimiento de Saúl, donde no hubo malentendidos en absoluto? ¿Será que su matanza de Agag embotó las impresiones del Espíritu de Dios? ¿Podría esto explicar por qué los israelitas no discernieron los motivos de Balaam debido a su matanza?